Lección número 11. Introducción a la liturgia católica. Las 10 primeras lecciones siguen la estructura del credo de los apóstoles y responden a la pregunta: ¿qué creen los católicos? Las 10 siguientes analizarán los sacramentos y la oración, respondiendo a la pregunta: ¿cómo adoran los católicos? Cada domingo, cuando los católicos van a misa, participan en la liturgia, forma parte de su vida, y es probablemente la liturgia que mejor conocen. Pero se puede convertir en una práctica tan común que a veces se omiten las preguntas más elementales. ¿Qué es la liturgia? No es un espectáculo, no es trabajo. En ciertos aspectos es como una obra de teatro, pero no exactamente. ¿De dónde viene la liturgia? ¿Por qué es importante que música se toca? Encontrarán las respuestas a estas y otras preguntas en la lección número 11 de la serie Luke Hart, Introducción a la liturgia católica. Sección 11. Introducción a la liturgia católica. 1. La liturgia no es suave. Necesitamos comenzar con un comentario muy general sobre el tema de la liturgia, porque ello afectará todos los puntos específicos acerca de la liturgia, de igual modo que el color de una luz afecta todo lo que ilumina. Para muchas personas, liturgia suena a algo suave, algo vagamente dulce y adormilado. Términos litúrgicos como misterio pascual y signos sacramentales suenan de algún modo remotos y alejados de la vida real, como un cuento de hadas. A muchos les desagrada el tema de la liturgia porque se siente suave comparado con los credos y los mandamientos, las otras dos partes de la fe católica. Otros experimentan exactamente la misma sensación de suavidad, pero les gusta. Piensan que es más creativa, y les gusta celebrar la comunidad, o sea, a ellos mismos. Les desagradan los credos y mandamientos duros, pero les gusta la liturgia suave. Ambas visiones son erróneas. La liturgia no es una cosa suave, como una experiencia o sentimiento humano. Es dura. Es objetivamente real. No es una obra de arte humanamente inventada, ni antigua ni moderna. No es ni una antigüedad delicada, ornamentada y anticuada, ni una pieza práctica y actualizada de pertinencia contemporánea. Porque no se trata de algo, sino de alguien, Jesucristo, quien se hace realmente presente y activo en la liturgia. Es el misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia. Catecismo, párrafo 1068. Además, esta persona no está muerta, sino viva. Él no es sólo el objeto de nuestros pensamientos y símbolos. Él realmente nos hace cosas en sus sacramentos. Por eso Él los instituyó. Y la cosa que hace es, en una palabra, salvación. En la liturgia, la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual, la muerte y resurrección de Cristo, por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación. Catecismo, párrafo 1067. Sin embargo, estos acontecimientos pasados no se repiten, como si hubiesen quedado incompletos cuando se hicieron por primera vez en la historia. Cristo dijo en la cruz: «Todo está cumplido». Juan, capítulo 19, versículo 30. El misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite. Son las celebraciones las que se repiten. Catecismo, párrafo 1104. Finalmente, la liturgia cristiana no sólo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presentes. Catecismo, párrafo 1104. Cristo no es meramente recordado como un hombre muerto, quien fue, sino que es encontrado tal como es, vivito y coleando, como un semental.
Siempre es sorprendente encontrarse con vida donde pensábamos que estábamos solos. Cuando el sedal de pescar ala tu mano. Cuando algo respira a tu lado en la oscuridad. ¡Cuidado!, gritamos, ¡está vivo! Llega un momento en que los niños que jugaban a los ladrones hacen silencio súbitamente. ¿Fue eso una pisada de verdad en el pasillo? Llega un momento en que las personas que han estado ocupándose superficialmente con la religión, la búsqueda de Dios por parte del hombre, de momento se retraen, suponiendo que lo encontráramos. No era nuestra intención llegar a eso, peor aún, suponiendo que Él nos hubiera encontrado a nosotros. C.S. Lewis, Miracles. 2. La liturgia como la obra de Dios. La palabra liturgia significa obra o quehacer público. La esencia de la liturgia es la obra o el acto real hecho por la gracia de Dios en Cristo, no las ceremonias humanamente inventadas que lo apoyan. No es meramente algo que nosotros hacemos, sino algo que Dios hace. Y lo que Dios hace es redimirnos, salvarnos del pecado y hacernos santos. La liturgia no es las ceremonias, la liturgia es la obra realizada por ellas. Es en la liturgia, por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía. Catecismo, párrafo 1068. Se ejerce. Realmente se hace, no solo se simboliza. Un sacramento en realidad efectúa lo que significa. Véase la parte 2, sección 2. Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y sumo sacerdote, continúa en su Iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención. Catecismo, párrafo 1069. En todos los sacramentos, Cristo está realmente presente y actuando en nuestras almas, salvándolas y santificándolas a través de los signos materiales. En efecto, las tres personas de la Trinidad están presentes. El Padre se vuelve Dios con nosotros, Emmanuel, en su Hijo, y el Hijo se nos hace presente en el Espíritu Santo. Además de ser una obra de Dios, la liturgia es también obra del hombre, no una adición a la obra de Dios, sino una participación en la obra de Dios. La palabra liturgia significa originariamente obra o quehacer público. En la tradición cristiana quiere significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Catecismo, párrafo 1069. A través de la liturgia, Dios nos da la dignidad de compartir su propia obra, Opus Dei, que es la obra de nuestra redención. Es obra de Dios y del hombre a la vez, porque es una obra de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, quien es Dios y hombre a la vez, Cristo. La cabeza de la Iglesia no está más alejado de su cuerpo. De lo que ser cabeza está alejada de su cuerpo. La Iglesia no ha sido decapitada. En la liturgia, el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público integral. Por ello, toda celebración litúrgica, como obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Catecismo, párrafo 1070. 3. El carácter diverso y cambiante de la liturgia. La liturgia tiene más diversidad y cambio que el credo o códigos, porque es una obra conjunta de Dios y el hombre, no sólo una obra de Dios. Es menos unilateral que los credos y códigos, puesto que los credos resumen la verdad que viene de Dios, no del hombre, y los mandamientos resumen las exigencias morales que vienen de Dios, no del hombre. Pero aunque las formas de la liturgia son diversas y cambiantes, su sustancia no lo es. Su sustancia es tan dura y resistente y aguda como la cruz. Cuando las personas piensan acerca de la liturgia católica,
Algunas piensan en las catedrales góticas, con sus interiores oscuros y misteriosos, vitrales brillantes, incienso y música solemne de órgano. Otros piensan en la simplicidad e introspección monástica. Otros piensan en entusiasmo folclórico y música de guitarra. Otros más piensan en sentirse aburridos y somnolientos. Pero todas estas cosas son accidentales, como la vestimenta. La liturgia no es esencialmente una cuestión de belleza estética o de sentimientos psicológicos. Es esencialmente la obra de nuestra salvación, lograda por Dios en Cristo, aplicada a nuestras vidas a través de los ritos sacramentales de la Iglesia. El misterio celebrado en la liturgia es uno, pero las formas de su celebración son diversas. Catecismo, párrafo 1200. Porque la riqueza insondable del misterio de Cristo es tal que ninguna tradición litúrgica puede agotar su expresión. Catecismo, párrafo 1201. La regla fundamental para todas las cosas en la Iglesia puede ser resumida en esta famosa fórmula tripartita de San Agustín. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, diversidad. En todas las cosas, caridad. Esto aplica especialmente a la liturgia. 1. En lo esencial, unidad. En la liturgia existe una parte inmutable, por ser de institución divina, de la que la Iglesia es guardiana, y partes susceptibles de cambio, que ella tiene el poder y a veces incluso el deber de adaptar a las culturas de los pueblos recientemente evangelizados. Catecismo, párrafo 1205. Los cambios de adaptación existen para propagar mejor la esencia incambiable de la liturgia, no por los cambios en sí mismos. 2. En lo no esencial, diversidad. La Iglesia católica tiene muchos ritos diferentes, dado que católico significa universal, y universal significa muchos en uno o uno en muchos. La Iglesia es católica, puede integrar en su unidad, purificándolas, todas las verdaderas riquezas de las culturas. Catecismo, párrafo 1202. Por tanto, la celebración de la liturgia debe corresponder al genio y a la cultura de los diferentes pueblos. Para que el misterio de Cristo sea dado a conocer a todos los gentiles, Romanos, capítulo 16, versículo 26, debe ser anunciado, celebrado y vivido en todas las culturas, de modo que éstas no son abolidas, sino rescatadas y realizadas por él. Catecismo, párrafo 1204. Las tradiciones litúrgicas, o ritos, actualmente en uso en la Iglesia, son el rito latino, principalmente el rito romano, pero también los ritos de algunas iglesias locales, como el rito ambrosiano, el rito hispánico o visigótico, o los de diversas órdenes religiosas, y los ritos bizantino, alejandrino o copto, siriaco, armenio, maronita y caldeo. La Santa Madre Iglesia concede igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos, y quiere que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios. Catecismo, párrafo 1203. 3. En todas las cosas, caridad. La diversidad litúrgica puede ser fuente de enriquecimiento, puede también provocar tensiones, incomprensiones recíprocas e incluso cismas. En este campo es preciso que la diversidad no perjudique a la unidad. Sólo puede expresarse en la fidelidad a la fe común. La adaptación a las culturas exige una conversión del corazón y, si es preciso, rupturas con hábitos ancestrales incompatibles con la fe católica. Catecismo, párrafo 1206. Por ejemplo, deben abandonarse las sutés o satis en India o el vudú en Haití. 4. La liturgia en la historia. ¿De dónde provino la liturgia? El día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifiesta al mundo,
El don del Espíritu inaugura un tiempo nuevo, el tiempo de la Iglesia, durante el cual Cristo comunica su obra de salvación mediante la liturgia de su Iglesia hasta que Él venga. Primera Corintios, capítulo 11, versículo 26, al final del tiempo. Catecismo, párrafo 1076. Al igual que las Escrituras, la liturgia es esencialmente histórica. Es un acontecimiento, no sólo una idea. La encarnación, muerte y resurrección de Cristo es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan, y son absorbidos por el pasado. Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado. Por todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres, participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y la resurrección permanece. Catecismo, párrafo 1085. ¿Qué significa que Cristo esté presente en la liturgia? 3 cosas por lo menos. Él está realmente presente, contrario a ausente. Él también está presente, contrario al pasado. Finalmente, Él se está ofreciendo como un presente o don de gracia. Los sacramentos son acontecimientos históricos, como Cristo. Ellos suceden. Son la extensión de las buenas nuevas, los hechos y acontecimientos de los evangelios, hechos presentes aquí y ahora. Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos instituidos por Él para comunicar su gracia. Los sacramentos son signos sensibles, palabras y acciones, accesibles a nuestra humanidad actual. Realizan eficazmente la gracia que significan en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Catecismo, párrafo 1084. Está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Catecismo, párrafo 1088. 5. La relación entre las liturgias de la antigua y la nueva alianza. El Espíritu Santo realiza en la economía, orden, sacramental, las figuras de la antigua alianza. Puesto que la Iglesia de Cristo estaba preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza, la liturgia de la Iglesia conserva como una parte integrante e irreemplazable, haciendo los suyos, algunos elementos del culto de la antigua alianza, principalmente la lectura del Antiguo Testamento, la oración de los Salmos y, sobre todo, la memoria de los acontecimientos salvíficos y de las realidades significativas que encontraron su cumplimiento en el misterio de Cristo, la promesa y la alianza, el éxodo y la Pascua, el reino y el templo, el exilio y el retorno. Catecismo, párrafo 1093. Esta catequesis, la armonía entre los dos testamentos, pone de manifiesto lo que permanecía oculto bajo la letra del Antiguo Testamento, el misterio de Cristo. Catecismo, párrafo 1094. La antigua alianza y la nueva alianza se complementan, se interpretan y se explican mutuamente. Por un lado, el éxodo judío y la Pascua, el templo y la ley, iluminan y hacen más profundo nuestro entendimiento y apreciación de Cristo. Los cristianos deberían familiarizarse con el Antiguo Testamento y con la ley y liturgia judía por esta razón. Un mejor conocimiento de la fe y la vida religiosa del pueblo judío, tal como son profesadas y vividas aún hoy, puede ayudar a comprender mejor ciertos aspectos de la liturgia cristiana. La liturgia de la palabra, en su estructura propia, tiene su origen en la oración judía. Nuestras oraciones más venerables, por ejemplo, el Padre Nuestro, la relación entre liturgia judía y la liturgia cristiana,
pero también la diferencia de sus contenidos son particularmente visibles en las grandes fiestas del año litúrgico como la Pascua. Los cristianos y los judíos celebran la Pascua, Pascua de la historia, Pascua realizada en la muerte y la resurrección de Cristo. Catecismo, párrafo 1096. Por otro lado, el significado más profundo de estos elementos en la antigua alianza puede ser entendido únicamente a la luz de Cristo, a quien señalan. Así, el diluvio y el arca de Noé prefiguraban la salvación por el bautismo. El maná del desierto prefiguraba la Eucaristía, el verdadero pan del cielo. Catecismo, párrafo 1094. Santo Tomás de Aquino explica el principio tras este simbolismo. Es apropiado que la Sagrada Escritura presente las verdades divinas y espirituales por medio de comparaciones con cosas materiales, porque Dios provee para todo de acuerdo con la capacidad de su naturaleza. Ahora bien, es natural que el hombre alcance las verdades espirituales mediante los objetos sensibles, porque todo nuestro conocimiento se origina de los sentidos. Por ello, en la Sagrada Escritura, las verdades espirituales son apropiadamente enseñadas bajo la semejanza de cosas materiales. Summa Teologia 1:1-9. El autor de la Sagrada Escritura es Dios, en cuyo poder está el expresar su significado no solamente por palabras, como el hombre también lo puede hacer, sino también por las cosas en sí mismas. Esto quiere decir que los acontecimientos y cosas históricas señaladas por las palabras de la Escritura son a menudo acomodados providencialmente por Dios para señalar o simbolizar otras cosas. Así que, mientras que en todas las otras ciencias las cosas están significadas por las palabras humanas, en esta Escritura, las cosas significadas por las palabras tienen también su propia significación. Por lo tanto, esa primera significación, mediante la cual las palabras significan cosas, pertenece al primer sentido, el histórico o literal. Esa significación, mediante la cual las cosas expresadas por palabras tienen también su propio significado, es llamada el sentido espiritual, que se basa en lo literal y lo presupone. Ahora bien, este sentido espiritual tiene una división tripartita, porque 1, como dice el apóstol, Hebreos, capítulo 10, versículo 1, la antigua alianza es una figura, símbolo de la nueva alianza, y 2, la nueva alianza en sí misma es una figura de la gloria futura, y 3, en la nueva alianza lo que haya hecho nuestra cabeza es un tipo, modelo, de lo que nosotros deberíamos hacer. Summa Teologia 1:1-10. (6) El Espíritu Santo en la liturgia. Preguntas cómo el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en sangre de Cristo. Te respondo. El Espíritu Santo irrumpe y realiza aquello que sobrepasa toda palabra y todo pensamiento. Que te baste oír que es por la acción del Espíritu Santo, de igual modo que gracias a la Santísima Virgen y al mismo Espíritu, el Señor asumió la carne humana. San Juan Damasceno, Catecismo, párrafo 1106. Es el poder del mismo Espíritu el que cambió el caos a cosmos en la creación. Génesis,
capítulo 1, versículo 2. Cambió el agua a vino en la fiesta de boda en Caná. Juan, capítulo 2, versículos 1 a 11. Cambió el pan y el vino al cuerpo y sangre de Cristo en la Eucaristía. Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 20, y cambiará nuestro cuerpo y sangre a cuerpos espirituales inmortales en la resurrección. Primera Corintios, capítulo 15, versículos 35 a 58. La finalidad de la misión del Espíritu Santo en toda acción litúrgica es poner en comunión con Cristo para formar su cuerpo. Catecismo, párrafo 1108. La misión del Espíritu Santo en la liturgia de la Iglesia es la de preparar la asamblea para el encuentro con Cristo, recordar y manifestar a Cristo a la fe de la asamblea de creyentes, hacer presente y actualizar la obra salvífica de Cristo por su poder transformador y hacer fructificar el don de la comunión de la Iglesia. Catecismo, párrafo 1112. El Espíritu completa la liturgia a medida que se completa y perfecciona la economía, el plan de salvación trina. El Espíritu revela a Cristo, y Cristo revela al Padre. El Padre envía al Hijo, y el Hijo junto con el Padre envía el Espíritu. En la liturgia de la Iglesia, Dios Padre es bendecido y adorado como la fuente de todas las bendiciones de la creación y de la salvación, con las que nos ha bendecido en su Hijo para darnos el Espíritu. Catecismo, párrafo 1110. 7. ¿Quién celebra la liturgia? La respuesta de las Escrituras a esta pregunta, según se resume en el Catecismo, probablemente le sorprenderá. El Apocalipsis de San Juan, leído en la liturgia de la Iglesia, nos revela primeramente 1. Que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 2. El Señor Dios. Isaías, capítulo 6, versículo 1. 2. Luego revela al Cordero, inmolado y de pie. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. Cristo crucificado y resucitado, el único sumo sacerdote. 3. Por último, revela el río de vida que brota del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1. Uno de los más bellos símbolos del Espíritu Santo. Catecismo, párrafo 1137. Así que el uno adorado en la liturgia celestial es la Trinidad. Ahora bien, ¿quiénes son los que adoran? Participan en el servicio de la alabanza de Dios. 1. Las potencias celestiales, los ángeles. 2. Toda la creación, los 4 vivientes. 3. Los servidores de la antigua y de la nueva alianza, los 24 ancianos, las 12 tribus de Israel, más los 12 apóstoles. 4. El nuevo pueblo de Dios, los 144.000, un número simbólico de totalidad, 12 por 12 por 1000. 5. En particular los mártires degollados a causa de la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 a 11. 6. Y la Santísima Madre de Dios, la mujer, la esposa del Cordero, vestida con el sol. 7. Finalmente, una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas. Apocalipsis, capítulos 7 a 9. Catecismo, párrafo 1138. La liturgia es mucho más grande que el universo. En la liturgia, toda la creación adora a Dios, cumpliendo la última y más alta aspiración del salmista. Todo cuanto respira, alabe al Señor, a Yahvé. Salmos 150. Y en esta liturgia eterna el Espíritu y la Iglesia nos hacen participar. Catecismo, párrafo 1139. No sólo después de la muerte en el cielo, sino ahora mismo en la tierra, mañana por la mañana, o cuando celebramos el misterio de la salvación en los sacramentos.
Catecismo, párrafo 1139. La liturgia no está en el mundo está en la liturgia. La liturgia celestial rodea el mundo y la liturgia terrestre participa en la celestial, dado que la iglesia militante, la iglesia en la tierra, y la iglesia triunfante, la iglesia en el cielo, es una iglesia. Durante la liturgia tenemos en torno nuestro tan grande nube de testigos. Hebreos, capítulo 12, versículo 1, como atletas rodeados por fanáticos que los animan en un estadio. 8. Los roles del clero y de los laicos en la liturgia. No es el clero solo el que celebra la liturgia, sino toda la iglesia. Si la iglesia en la tierra y la iglesia en el cielo conforman una sola iglesia, definitivamente el clero y los laicos de la iglesia en la tierra conforman una sola iglesia, no dos. Es toda la comunidad, el cuerpo de Cristo unido a su cabeza, Cristo, quien celebra. Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de toda la iglesia. Catecismo, párrafo 1140. Pero afectan a cada miembro de este cuerpo de manera diferente, según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual. Catecismo, párrafo 1140. Porque la Iglesia es un organismo, no sólo una organización. Y en un organismo, cada órgano individual es único, pero a la vez es uno con cada uno de los otros órganos y con el cuerpo entero. Ver 1 Corintios 12. Dos monedas de 1 centavo en una pila ni son únicas ni están orgánicamente unidas entre sí, pero un pulmón y un riñón en un cuerpo son ambas cosas, y la Iglesia es un cuerpo. La Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma. Catecismo, párrafo 1141. En las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y sólo aquello que le corresponde, según la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. Catecismo, párrafo 1144. Los adoradores en la liturgia son como el reparto de una obra de teatro o los instrumentos en una sinfonía. Cada parte es necesaria, y cada una funciona para la totalidad. No vamos a la iglesia como vamos a los restaurantes, para recibir comidas individuales, sino como vamos a luchar en un ejército o a jugar en un equipo de fútbol, a realizar un gran trabajo en común. En esta tarea común hay orden y liderato, pero todos los miembros del cuerpo no tienen la misma función. Romanos, capítulo 12, versículo 4. El ministro ordenado, obispo, sacerdote o diácono, es como el icono de Cristo sacerdote. Catecismo, párrafo 1142. Y por lo tanto, la función del clero es servir al laico, como lo hizo Cristo. Ver Juan, capítulo 13, versículos 3 a 17. El ministerio ordenado o sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio bautismal. Catecismo, párrafo 1120. Es decir, el sacerdocio de todos los creyentes bautizados. Ver parte 2, sección 7. El sacerdocio ordenado es esencial, puesto que el sacerdocio ordenado garantiza que, en los sacramentos, sea Cristo quien actúa. Catecismo, párrafo 1120. Sin sacerdotes, sólo tendríamos un club religioso humano en vez de un agente divino de salvación. Los sacerdotes son nuestro enlace, no sólo a la fe correcta, sino al Salvador correcto, al Jesús histórico. La misión de salvación confiada por el Padre a su Hijo encarnado, una misión que incluye la liturgia sacramental. En efecto, que culmina en la liturgia sacramental, es confiada a los apóstoles y por ellos a sus sucesores,
los obispos que ellos ordenaron y los obispos que esos obispos ordenaron hasta llegar a nuestros obispos actuales. Reciben el Espíritu de Jesús para actuar en su nombre y en su persona. Catecismo, párrafo 1120. Cuando Padre Flanagan dice, «Este es mi cuerpo», es Jesucristo quien habla, no el Padre Flanagan. No es el cuerpo de Padre Flanagan el que nos salva. La sucesión apostólica de obispos y sacerdotes ordenados sacramentalmente nos une a Cristo. El ministro ordenado es el vínculo sacramental que une la acción litúrgica a lo que dijeron y realizaron los apóstoles, y por ellos a lo que dijo y realizó Cristo, fuente y fundamento de los sacramentos. Catecismo, párrafo 1120. 9. Las fuentes de los símbolos sagrados. El hombre es un creador de símbolos. En la vida humana, signos y símbolos ocupan un lugar importante. El hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y de símbolos materiales. Como ser social, el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás mediante el lenguaje, gestos y acciones. Lo mismo sucede en su relación con Dios. Catecismo, párrafo 1146. Una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos. Catecismo, párrafo 1145, provenientes de tres fuentes principales: la naturaleza, la sociedad y la historia. La naturaleza como fuente de símbolos. Dios habla al hombre a través de la creación visible. El cosmos material se presenta a la inteligencia del hombre para que vea en él las huellas de su Creador. La luz y la noche, el viento y el fuego, el agua y la tierra, el árbol y los frutos, hablan de Dios, simbolizan a la vez su grandeza y su proximidad. Catecismo, párrafo 1147. En cuanto criaturas de Dios, estas realidades sensibles pueden llegar a ser lugar de expresión de la acción de Dios. Catecismo, párrafo 1148. Las grandes religiones de la humanidad atestiguan, a menudo de forma impresionante, este sentido cósmico y simbólico. Catecismo, párrafo 1149. El simbolismo es el lenguaje natural de todas las religiones, puesto que las realidades invisibles deben estar significadas a través de signos visibles. La sociedad como fuente de símbolos. Lo mismo sucede con los signos y símbolos de la vida social de los hombres. Lavar y ungir, partir el pan y compartir la copa pueden expresar la presencia santificante de Dios. Catecismo, párrafo 1148. La historia judía como fuente de símbolos. El pueblo elegido recibe de Dios signos y símbolos distintivos que marcan su vida litúrgica. Entre estos signos litúrgicos de la antigua alianza se puede nombrar la circuncisión, la unción y la consagración de reyes y sacerdotes, la imposición de manos, los sacrificios y sobre todo la Pascua. La Iglesia ve en estos signos una prefiguración de los sacramentos de la nueva alianza. Catecismo, párrafo 1150. El uso de estos tres tipos de símbolos por la Iglesia. La liturgia de la Iglesia presupone, integra y santifica elementos de la creación y de la cultura humana, confiriéndoles la dignidad de signos de gracia, de la creación nueva en Jesucristo. Catecismo, párrafo 1149. Como un ejemplo del principio de que la gracia redime y perfecciona la naturaleza, es decir, las acciones sobrenaturales del Creador usan y perfeccionan a sus criaturas en vez de ponerlas a un lado, los sacramentos de la Iglesia no anulan, sino purifican e integran toda la riqueza de los signos y de los símbolos del cosmos y de la vida social. Aún más,
cumplen los tipos y las figuras de la antigua alianza, significan y realizan la salvación obrada por Cristo y prefiguran y anticipan la gloria del cielo. Catecismo, párrafo 1152. Estos últimos tres son los tres significados simbólicos de los acontecimientos en las Escrituras de acuerdo con Santo Tomás de Aquino, indicado antes en el párrafo 5. Cuatro tipos de símbolos en la liturgia: acciones, palabras, imágenes y música. Acciones. Toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre, y este encuentro se expresa como un diálogo a través de acciones y de palabras. Las acciones simbólicas son ya un lenguaje. Catecismo, párrafo 1153. Las acciones son un tipo de palabra también. Señalan algo más allá de ellas mismas, dicen algo, y con frecuencia las acciones son más elocuentes que las palabras. Palabras. La liturgia de la palabra es parte integrante de las celebraciones sacramentales. No sólo la palabra misma, sino también los signos de la palabra de Dios deben ser puestos de relieve. El libro de la palabra, un leccionario o evangeliario, su veneración, procesión, incienso, luz, el lugar de su anuncio, ambón, su lectura audible e inteligible, la homilía del ministro, la cual prolonga su proclamación, y las respuestas de la asamblea, aclamaciones, salmos de meditación, letanías y confesión de fe. Catecismo, párrafo 1154. Imágenes. La imagen sagrada, el icono litúrgico, representa principalmente a Cristo. Catecismo, párrafo 1159. Todos los signos de la celebración litúrgica hacen referencia a Cristo. También las imágenes sagradas de la Santísima Madre de Dios y de los santos significan, en efecto, a Cristo, que es glorificado en ellos, manifiestan la nube de testigos. Hebreos, capítulo 12, versículo 1, transfigurados a su semejanza. Catecismo, párrafo 1161. Una imagen no puede representar a Dios invisible e incomprensible, pero la encarnación del Hijo de Dios inauguró una nueva economía de las imágenes. En otro tiempo, Dios, que no tenía cuerpo ni figura, no podía de ningún modo ser representado con una imagen. Por eso es que los musulmanes, quienes rinden culto al verdadero Dios, pero niegan su encarnación, prohíben todas las imágenes. Pero ahora que se ha hecho ver en la carne, y que ha vivido con los hombres, puedo hacer una imagen de lo que he visto de Dios. Con el rostro descubierto, contemplamos la gloria del Señor. San Juan Damasceno, Catecismo, párrafo 1159. Música. La tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable, que sobresale entre las demás expresiones artísticas. Catecismo, párrafo 1156. El que canta ora 2 veces, dice San Agustín. Los ángeles cantan. Así como nuestras vidas están rodeadas por su guarda, así nuestra música litúrgica está rodeada por la de ellos. Es parte de su música, parte de la canción de la Iglesia triunfante en el cielo. El canto y la música cumplen su función de signos de una manera tanto más significativa, cuanto más estrechamente estén vinculadas a la acción litúrgica.
según 3 criterios principales: la belleza expresiva de la oración, la participación unánime de la asamblea y el carácter solemne de la celebración. Catecismo, párrafo 1157. Solemne, porque el punto y propósito de la liturgia es sagrado, la gloria de Dios y la santificación del hombre sostenida por esa gloria. He aquí cómo el escritor de la epístola a los Hebreos describe esa gloria, mientras contrasta la antigua alianza con la nueva. Mantenga en mente, mientras lee este conmovedor pasaje, que lo que se describe no es la vida después de la muerte, no el cielo, sino lo que los católicos hacen todos los domingos en la iglesia. No os habéis acercado a una realidad palpable: fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, huracán, toque de trompeta y a un sonido de palabras tal que suplicaron los que lo oyeron no se les hablara más. Tan terrible era el espectáculo que el mismo Moisés dijo: «Espantado estoy y temblando». Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, reunión solemne y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios, juez universal, y a los espíritus de los justos llegados ya a su perfección, y a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla más fuerte que la de Abel. Guardaos de rechazar al que os habla, pues si los que rechazaron al que promulgaba oráculos en la tierra no escaparon al castigo, mucho menos nosotros, si nos apartamos del que nos habla desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, mas ahora hace esta promesa: una vez más haré yo estremecer no sólo la tierra, sino también el cielo. Estas palabras, una vez más, quieren decir que las cosas que tiemblan como criaturas cambiarán a fin de que permanezcan las inconmovibles. Por eso, nosotros, que recibimos un reino inconmovible, hemos de mantener la gracia y mediante ella ofrecer a Dios un culto que le sea grato, con respeto y reverencia, pues nuestro Dios es fuego devorador. Hebreos, capítulo 12, versículos 18 a 29. El reino inconmovible es lo mismo que el culto aceptable. En su centro hay algo que parece un pequeño pedazo circular de pan. Es Jesucristo. 11. Los ciclos litúrgicos y las horas sagradas. La liturgia tiene sus propios tiempos. En efecto, transforma el significado del tiempo. Según los estándares seculares del tiempo, es una pérdida de tiempo. Pero esta pérdida de tiempo y energía e incluso dinero es la cosa más importante y gozosa que el hombre puede hacer durante su tiempo en la tierra. Si las personas no hubieran entendido eso, nunca se hubieran construido catedrales. La liturgia no sólo trasciende el tiempo secular, sino que también transforma los tiempos de nuestras vidas terrestres. La liturgia santifica todos los tiempos por sus tiempos sagrados especiales. El pueblo de Dios, desde la ley mosaica, tuvo fiestas fijas. Catecismo, párrafo 1164, en ciclos anuales, semanales y diarios, porque la vida humana naturalmente se mueve en ciclos, como las estaciones, en olas, como el mar. El centro del ciclo litúrgico anual es la Pascua. A partir del Triduo Pascual, los 3 días sagrados a partir de la noche del Jueves Santo, pasando por el Viernes Santo, hasta el Domingo de Pascua, como de su fuente de luz, el tiempo nuevo de la resurrección llena todo el año litúrgico. Catecismo, párrafo 1168. La Pascua no es simplemente una fiesta entre otras, es la fiesta de las fiestas, solemnidad de las solemnidades, como la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos, el gran sacramento. Catecismo, párrafo 1169.
El centro y la fuente de movimiento del ciclo semanal es el mismo acontecimiento, la resurrección de Cristo, que se celebra cada domingo. Cada semana, en el día que llamó del Señor, conmemora su resurrección. Catecismo, párrafo 1163. Cuando meditamos, oh Cristo, las maravillas que fueron realizadas en este día del domingo de tu santa resurrección, decimos: bendito es el día del domingo, porque en él tuvo comienzo la creación, la salvación del mundo. Catecismo, párrafo 1167. El ciclo diario se observa por la liturgia de las horas, también llamada el oficio divino, estructurada de tal manera que la alabanza de Dios consagra el curso entero del día y de la noche. Catecismo, párrafo 1174. Consiste de 5 momentos sagrados de oración. Todo el clero y algunos miembros de institutos religiosos están obligados a rezarlo todos los días. Papas recientes han llamado nuestra era la era del laico, y se recomienda que también los laicos recen el oficio divino, bien con los sacerdotes o reunidos entre sí e incluso solos. Catecismo, párrafo 1175. El oficio divino incluye oraciones, salmos y lecturas de las Escrituras. Une las Escrituras con la oración y nos adiestra en lectio divina, lectura divina, uno de los mejores métodos de oración cristiana, en la que la palabra de Dios es leída y meditada para convertirse en oración. Catecismo, párrafo 1177. 12. Lugares sagrados. La liturgia santifica todos los lugares mediante sus lugares sagrados, así como santifica todos los tiempos mediante sus tiempos sagrados. El culto en espíritu y en verdad, Juan, capítulo 4, versículo 24, de la Nueva Alianza, no está ligado a un lugar exclusivo. Toda la tierra es santa, y ha sido confiada a los hijos de los hombres. Catecismo, párrafo 1179. Y todos los hombres son santos y han sido confiados a Dios. Nosotros somos templo de Dios vivo. Segunda Corintios, capítulo 6, versículo 16. Sin embargo, esto no excluye separar y reconocer los lugares físicos sagrados. Sin ellos, olvidamos la santidad de todos los lugares, de toda la creación y de todos los hombres. De ahí la necesidad de edificios de la Iglesia. Un edificio de iglesia es una casa de oración en la que se celebra y se reserva la Sagrada Eucaristía. Se reúnen los fieles y se venera para ayuda y consuelo de los fieles la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador. Esta casa de oración debe ser hermosa y apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas. Esta casa de Dios deben manifestar a Cristo. Catecismo, párrafo 1181. Este es el criterio fundamental para el arte y la arquitectura litúrgica cristiana. Es natural que las iglesias católicas sean más ornamentadas y esplendorosas que las iglesias protestantes. Una iglesia protestante existe fundamentalmente para que el hombre ore y rinda culto, pero una iglesia católica existe fundamentalmente para albergar la celebración de la Eucaristía y su adoración. El tabernáculo debe estar situado dentro de las iglesias en un lugar de los más dignos con el mayor honor. El tabernáculo es la preciosa caja dorada en el centro del altar que contiene el pan consagrado de la Eucaristía. La nobleza, la disposición y la seguridad del tabernáculo eucarístico deben favorecer la adoración del Señor realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Catecismo, párrafo 1183. La sede del obispo, cátedra, o del sacerdote, debe significar su oficio de presidente de la asamblea y director de la oración. Catecismo, párrafo 1184. El ambón,
La dignidad de la palabra de Dios exige que en la Iglesia haya un sitio reservado para su anuncio, hacia el que, durante la liturgia de la palabra, se vuelva espontáneamente la atención de los fieles. Catecismo, párrafo 1184. La reunión del pueblo de Dios comienza por el bautismo. Por tanto, el templo debe tener lugar apropiado para la celebración del bautismo, baptisterio, y favorecer el recuerdo de las promesas del bautismo, agua bendita. Catecismo, párrafo 1185. La renovación de la vida bautismal exige la penitencia. Por tanto, el templo debe estar preparado para que se pueda expresar el arrepentimiento y la recepción del perdón, lo cual exige asimismo un lugar apropiado. Catecismo, párrafo 1185. El templo también debe ser un espacio que invite al recogimiento y a la oración silenciosa. Catecismo, párrafo 1185. Finalmente, el templo tiene una significación escatológica. Escatología se refiere a los últimos tiempos. Para entrar en la casa de Dios ordinariamente se franquea un umbral, símbolo del paso desde el mundo herido por el pecado al mundo de la vida nueva al que todos los hombres son llamados. La iglesia visible simboliza la casa paterna hacia la cual el pueblo de Dios está en marcha y donde el Padre enjugará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Por eso también la iglesia es la casa de todos los hijos de Dios, ampliamente abierta y acogedora. Catecismo, párrafo 1186. El Evangelio de la Iglesia es gratuito. El que tenga sed, que se acerque, y el que quiera, reciba gratis agua de vida. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. 14. Liturgia y espiritualidad. La liturgia no tiene propósito práctico. Su propósito es simplemente adorar a Dios y elevar al hombre a la vida de Dios. Su obra activa es recibir las palabras de Dios y la gracia de Dios. Sus palabras vienen del silencio en el cual escucha y hace eco de la palabra de Dios. La liturgia nos adiestra para escuchar la voz de Dios, creando en nosotros el silencio interior, en el que esa voz puede ser escuchada en el alma. Porque la voz de Dios no es alta y obvia, sino más bien como un murmullo sutil, como Elías descubrió hace mucho tiempo. Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante Yahvé, pero en el huracán no estaba Yahvé. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba Yahvé. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego no estaba Yahvé. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías se enfundó, cubrió su rostro con el manto. Reyes 1, capítulo 19, versículos 11 a 13. Lo que se busca con las palabras y la música de la liturgia es crear el silencio en el cual escuchamos a Dios. Para proteger y enmarcar el silencio como un marco contiene una pintura. La liturgia nos ayuda a desarrollar el arte de escuchar durante toda nuestra vida, porque podemos escuchar a Dios y los corazones más profundos de nuestros prójimos sólo en los espacios que se encuentran entre las pasiones más estruendosas, en murmullos sutiles y tímidos, porque el amor es sutil y tímido, y Dios es amor. El criterio de la buena liturgia es, entonces, crea silencio, el silencio del amor repleto de gozo, la maravilla repleta de adoración y la adoración repleta de respeto reverencial. Esta es una de las razones por la cual la fe de nuestros antepasados era a menudo más fuerte que la nuestra. Sus almas eran atraídas hacia el cielo por la música de Bach y Mozart, y Palestrina y Händel, en iglesias cuyos sermones en piedras hablaban del brillante color y pasión y gozo de los santos.
porque fueron construidas por santos a base de los centavos y el sudor y la sangre de los inmigrantes pobres y oprimidos, pero orgullosos y agradecidos, que morirían por su fe. ¿Quién moriría o viviría por una fe cuyo latido hace eco en las pulsaciones eróticas de la música secular tocada ante congregaciones que murmuran desconcertadamente en edificios feos y utilitarios, dirigidas por dirigentes locuaces que suenan como discjockeys? Se dice que Lutero se ganó el corazón de Alemania por sus himnos más que por su teología. No podemos entregar nuestro ser completo a una fe, aun cuando nuestras mentes la consideren verdadera y nuestras conciencias la consideren buena, si nuestros corazones la consideran desagradable, superficial y carente de alegría. No podemos de corazón abrazar una fe sin belleza, como no podríamos abrazar una fe sin bondad o verdad. Porque la belleza de la liturgia no es una decoración adicional, sino un índice de la verdad y la bondad de la fe católica. Por lo tanto, una liturgia llana y desagradable es casi siempre una indicación de superficialidad doctrinal y laxitud moral también. Porque la liturgia no es algo añadido a la doctrina y a la moralidad, credo y código, desde afuera. Es el mismo credo y código, fe y obras, verdad y bondad, hechos visibles. El Catecismo comienza su sección sobre la liturgia con la visión indispensable y esencial de las tres dimensiones de la fe católica como uno y el mismo misterio. Es el misterio de Cristo, lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia. Catecismo, párrafo 1068. Las tres son una en su centro, porque Cristo es ese centro. El Cristo que dijo, «Yo soy la verdad». El Cristo que es la revelación final del Dios, cuya esencia misma es amor y bondad, es también el Cristo que se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan, capítulo 1, versículo 14. Este programa ha sido presentado por el Servicio de Información Católica de Caballeros de Colón. Caballeros de Colón ha crecido hasta alcanzar más de 13,000 consejos y 1.7 millones de miembros en el mundo entero. Han llamado a esta organización fraterna el brazo derecho fuerte de la Iglesia, y la han elogiado papas, presidentes y otros líderes mundiales por su apoyo a la Iglesia, su participación cívica y su ayuda a los necesitados. Caballeros de Colón dona dinero y proporciona trabajo voluntario a obras de caridad. Los hombres católicos practicantes que tienen al menos 18 años son elegibles para convertirse en miembros de Caballeros de Colón. Encontrará mayor información en www.kofc.org. El Servicio de Información Católica es un programa de evangelización de Caballeros de Colón. Infórmese sobre los folletos gratuitos y los cursos en línea que ofrece el Servicio de Información Católica y nuestros otros recursos en www.kofc.org/CIS.